Hola, qué bueno que están por acá y que quieran conocer un poco más del perfil de mecatrónica, eh, propiamente más en el sector laboral. En este video vamos a estar abordando la temática de ingeniero mecatrónico en el mercado laboral costarricense. Para la actividad es un tipo conversatorio donde estuvimos compartiendo con diferentes mecatrónicos, representantes de empresas nacionales y multinacionales que le estuvimos haciendo preguntas, ¿verdad? Y que ellos nos respondieron desde sus experiencias y desde su perspectiva como ingenieros mecatrónicos. Preámbulo, les dejo la charla. Antes sí quisiera hacer mención, si nos pueden dejar algún comentario de qué les pareció este video, si son de otro país, eh, déjanos saber para hacer eventualmente en el futuro, ¿verdad? Una charla con representantes de ingenieros mecatrónicos de eh, diversos países, para hacer un webinar parecido a este, pero con representantes de otros países. Les dejo la charla. Nos estaba comentando, de hecho, el ingeniero Daniel Barrantes, eh, a raíz de la primera pregunta de cómo ha sido la incursión de la ingeniería mecatrónica. Entonces, él estaba comentando, eh, basándose en esta pregunta y dando algunos conocimientos, algunas tips o recomendaciones este, para el estudiantado y permitiera mejor adaptabilidad, como ya dije este, anteriormente en el sector laboral. Sin más, les dejo la charla y espero que sea enriquecedora. Es un poco crudo, ¿verdad? Personalmente, yo hubiese querido tener esta clase de oportunidades, ¿verdad? Para poder escuchar o buscarme un mentor, ¿verdad? Yo creo que uno en su mejor entender, situacionalmente en ese momento no sabía que existían estas herramientas, ¿verdad? Yo creo que ahora con un poco más de visión, yo creo que podríamos hacer las cosas diferentes. Lo importante es que yo creo que aquí todos ustedes que se están dando la oportunidad de estar en este foro, están accediendo a este conocimiento que muchos de nosotros no tuvimos esa oportunidad o no generamos esa oportunidad, porque no sabíamos que era una necesidad hasta que realmente tocamos con pared. Eh, yo sí les digo, el mercado que nosotros conocimos, ¿verdad? Nos dio esos retos, retos que superamos y creo, y soy fiel creyente de que empresa que contrata un mecatrónico quiere seguir teniendo mecatrónicos, porque saben la calidad de profesional, ¿verdad? Y yo quiero destacar que lo que decía Beto, ¿verdad? Que nosotros sabemos un poquito de todo, pero el saber un poquito de todo nos da la flexibilidad y adaptabilidad que en otras carreras tienen, ¿verdad? Y no es por menospreciar, pero creo que nosotros tenemos un alto grado de adaptabilidad y flexibilidad para asumir retos. Y eso yo creo que es clave en el perfil que nosotros, ¿verdad? Y el valor agregado que damos. Excelente. Quisiera agregar, nada más es Charlie, para cerrar, Ok. Vale. el inglés. Yo era estudiante de colegio público, a mí nunca me pasó por la mente que era una necesidad. Cuando fui a entrevistas de trabajo, las primeras que hice, yo me sentí pésimo cuando me pidieron hablar inglés. Yo decía, ¿cómo? Esto es un requisito. Es más importante que el grado de licenciatura que estoy obteniendo en el TEC. Bueno, pues tuve un sinsabor de que van ligadas. El mercado nos está moviendo a que seamos profesionales bilingües. Y entonces, el no saber hablar inglés es equivalente a no poder aplicar los conocimientos. Entonces yo aquí nada más quiero dejar ese mensaje que para mí, a mí al menos me marcó mucho y que creo que ahora no se está convirtiendo más bien en una realidad de que todos contamos ya con esa habilidad, pero los que están un poco retrasaditos en ese tema, ¿verdad? Y yo los exhorto a que empiecen a trabajar en eso también. Gracias, Charlie. Ahí me No, disculpas que me excelentes extendí. observaciones, don Daniel. Creo que es mucha información que es muy importante tenerlas en cuenta. Ya nos hablaron ustedes un poco, ustedes que fueron la primera camada que salió de mecatrónica, nos hablaron un poco de sus retos y ese desconocimiento que tenía el mercado hace tan pocos 5 años, ¿verdad? Hace 5 años no se escuchaba tanto mecatrónica en la calle. Pero yo quisiera saber,
Don Germán, tal vez usted nos pueda ayudar con esta pregunta. Cuando usted fue a tocar puertas, ¿se continuó esa problemática desde desconocimiento de la mecatrónica en el mercado laboral, aprovechándose que usted se graduó 2 o 3 años después, bueno, 2 años yo creo, después de don Ronald y don Daniel? Entonces quisiera saber si ya cuando usted tuvo que ir a tocar puertas, se les fue más fácil. Sí, bueno, de hecho, es así. Vamos a ver, en mi caso, a la empresa donde trabajo actualmente, que fue donde hice la práctica, cuando llegué en el 2016, eh, ya habían dos compañeros de mecatrónica que habían hecho práctica ahí y estaban trabajando. Anterior a eso, en la empresa, normalmente el perfil que buscaban era de ingenieros electrónicos. De hecho, bueno, los dueños de la empresa son ingenieros electrónicos del TEC. Entonces ellos buscaban su mismo perfil. Cuando llegó eh, los dos compañeros que estaban antes, que era José Fabián Blanco y Bernie Morales, algunos por ahí los conocimos, ¿verdad? Ellos básicamente fueron los que abrieron el camino en esa empresa y por ende cuando yo llegué a la entrevista fue bastante sencillo, ya sabían lo que era mecatrónica, entonces no fue tan complicado. Sin embargo, sí les comento que a nivel calle, cuando uno llega, cuando nosotros somos una empresa de servicios, entonces trabajamos con muchos clientes y uno llega donde los clientes y les dice, ¿y ustedes? Y uno dice ingeniero mecatrónica y todavía al día de hoy muchas veces la famosa cara de ¿qué es esto? ¿Verdad? Entonces, bueno, como dijo Alberto, ya uno tiene la frase trillada que ya uno dice y ya explica bastante rápido y le pone ahí esos clichés, entonces suena algo muy, muy interesante, ¿verdad? Pero sí, a nivel de las empresas, principalmente las que sí explotan, digamos, ese perfil mecatrónico, sí sí ya las generaciones anteriores, inclusive nosotros hemos ido encargándonos, ¿verdad?, de ir abriendo. Entonces, por ese lado, yo sí, la experiencia mía sí fue un poco diferente a la de las primeras generaciones, ¿verdad? Y eso que fueron 2 años únicamente posterior, pero sí fue más tranquilo, al menos en esta empresa, yo no tuve que llegar a explicar qué era mecatrónica, ¿verdad? Y lo que sí he notado, y efectivamente es en las páginas de empleo, como dijo Alberto, ya existe ese perfil de mecatrónica, antes no existía. De hecho, también cuando uno se inscribe en algunas cosas que le piden que en qué se desarrolla, entonces uno busca ingeniero y ingeniero mecatrónico no aparece aún, entonces hay que poner, digamos, ingeniero electromecánico o lo más cercano. Pero yo creo que poco a poco de esto se va a ir conociendo. Al final es una carrera nueva, tiene 10 años y 5 años de las primeras generaciones, entonces eh, creo que vamos por buen camino. Creo que tiene el micrófono apagado, Carlos. Charlie, está en mute. Estás en mute. Ah, perdón. Perdón. No, nada más quisiera recalcar que si alguno tiene alguna pregunta, la podemos hacer en este momento, ¿verdad? Que se sienta libre, levante tal vez la mano por ahí y le damos el espacio para cualquier pregunta que quieran hacer en este momento. Bueno, antes quisiera también tener la participación de alguno de del parte de los participantes para hacerle una pregunta muy sencilla, tal vez a alguien que me pueda ayudar, que sea voluntario y me ayude, cualquiera. ¿Quién me ayuda, por favor? Yo lo ayudo si quiere. Ah, ok, muchísimas gracias, Tristán. Con gusto. Nada más quisiera hacerte una pregunta sencilla. Me imagino que usted es estudiante de mecatrónica, ¿verdad? Correcto. Correcto. Entonces quisiera saber, como futuro ingeniero, ¿qué puestos de trabajo usted se imagina que hay allá afuera? ¿O que podría ocupar como ingeniero? Bueno, Perdón, como ingeniero mecatrónico. Perdón, adelante. sí, bueno, y siempre se nos ha dicho que podemos abarcar diferentes áreas. Esto, como dijo el compañero, bueno, creo que fue, que uno conoce, uno tiene como cierta pincelada, como sobre ciertos temas, entonces que uno tiene como la capacidad
a profundizar y aprender, pero tal vez cosas que uno no conoce como muy a profundidad, sin embargo que sí, que uno en muy poco tiempo entonces puede como, ¿verdad?, aprender y acabárselas después. Entonces, pues yo creo que podemos entonces optar por trabajar pues, en áreas muy variadas, pues lo que sería entonces de compañías donde trabajen con electrónica, como trabajen con procesos de manufactura, incluso lo que es programación, pero sí, yo lo enfoco mucho como a cosas muy tecnológicas, la verdad. O sea, yo no tengo mucho un conocimiento muy amplio sobre qué empresas o realmente, o sea, hasta qué punto podríamos llegar a explotar esas capacidades, pero sí me imagino mucho como, bueno, a mí me gusta mucho en lo personal la electrónica y cosas relacionadas con ahorita las energías limpias, más relacionadas con lo que es el plasma. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, o sea, a mí mi sueño, por ejemplo, es ir a trabajar el proyecto ITER, es el que quieren desarrollar un confinador de plasma, ¿verdad?, para energía renovable. Entonces yo, por ejemplo, imagino mucho la mecatrónica yendo como por esos lados de desarrollar tecnología de muy alto nivel. Esto mucho también los desarrollos, por ejemplo, de robótica, por ejemplo, de Boston Dynamics. Me llama mucho la atención eso también. O sea, sería muy interesante ver hasta qué punto los mecatrónicos podrían llegar a desarrollar cosas de muy alta tecnología. Pues, bueno, y también todo lo que desarrollan, digamos, a nivel en Intel, por ejemplo, ya que, bueno, entrando mucho como en la parte electrónica. Pero bueno, sí, siento que en general, digamos, en mecatrónico, como dijeron los compañeros, tiene en serio la potestad, pues, de desarrollarse en áreas muy diversas. Entonces uno debería ser como, bueno, eso es una gran ventaja, porque entonces las posibilidades son muchas. Pero sí me han dicho entonces que hay como que especializarse igual como en algo, pues, para poder dar tal vez esa buena impresión, o sea, dar en serio pues a dar a entender a las demás personas que tal vez no conocen mucho la carrera, que uno sí tiene como muchas al final capacidades, aunque no haya abarcado tanto, tan específicamente una cierta área, pero que uno se puede siempre especializar, pues uno ya conoce diferentes áreas, se especializa en uno y entonces uno ya teniendo un conocimiento integral además de las otras cosas y especializado un poquito más en cierta área específica, pues llegar a rendir pues en muchos campos diferentes. Excelente. No sé si resulta o si me perdí un toque. No, no, excelente. Yo creo que mucho de la mecatrónica va por esos lados también, de la robótica, de automatización. Hablabas mucho también de las energías renovables y creo que eso nos enfocamos mucho. Esa es como la visión que tenemos cuando tal vez estamos por el otro lado o por otro, o también son nuestros intereses, ¿verdad? Que tal vez nos llama mucho esas partes que nos comentaba don Tristán, cuestiones de energía renovable, la electrónica, alta tecnología, ¿verdad? ¿Qué opciones también hay allá afuera que nos puedan dar esas oportunidades? Pero a veces vamos y tocamos puertas y no tenemos esas oportunidades. Más bien salen otras oportunidades. Entonces ahí es por donde va la siguiente pregunta. Y quisiera que nuestros expositores pudieran abarcar, pudieran compartir sus experiencias o qué puestos de trabajo han ocupado, sí, han ocupado desde que salieron en la mecatrónica, desde que salieron a trabajar, pues fue en el campo de la automatización, fue en el campo de la robótica, fue en lo que ustedes esperaban cuando eran estudiantes. Tal vez en esta pregunta nos podría complementar don Esteban González. Adelante, Esteban. Ok, ahí, bueno, yo como duré un ratillo sacando la carrera, yo terminé mis últimos años de carrera trabajando. Entonces trabajaba y estudiaba. Eh, a mí un compañero fue el que me dijo, nada, están buscando trabajo en una industria médica, vaya y aplique. Entonces yo fui ahí a Ologic, que de hecho Daniel ahora comentó que él inició ahí. Como dijeron en la pregunta anterior, créanme que la marca queda. Cuando yo decía que yo era estudiante de mecatrónica, me decían, aquí han pasado varias gente de esa carrera y ellos de verdad hicieron cosas muy buenas. Entonces, creo que las empresas sí tienen una alta expectativa de lo que uno va a generar. Como dijo Ronald, confíen en los conocimientos que ustedes van a adquirir. Creo que el tech, aparte de todo lo que uno le enseña, lo más importante es que le enseña a aprender.
Entonces ustedes lo que les pongan enfrente lo van a poder solucionar. Nada más es cuestión de ponerle y enfocarse en eso. Yo inicié como estudiante del Departamento de Ingeniería de Manufactura. Ahí me encargaba de desarrollar experimentos para poder probar ciertas condiciones de los productos. Las industrias médicas tienen que cumplir con muchas acciones regulatorias de agentes internacionales como la FDA, y todo eso viene bajo un proceso estructurado, y nosotros teníamos que desarrollar las pruebas para asegurarnos que nuestros procesos van a generar un producto de calidad. Por el perfil que tiene la industria médica, es importante entender que estos productos van hacia un ser humano y vamos a impactar directamente la vida de ellos. Si uno de nuestros productos llegara a funcionar mal, se pone en riesgo la vida de esa persona. Si el producto llega a funcionar bien, le podemos solucionar un gran problema que tenga, cáncer y demás. Entonces, toda esta parte es muy importante. Me desempeñé un año en esa área. Después de eso me contrataron como técnico, dado que todavía no tenía el título y la empresa sí estaba interesada en que yo siguiera ahí. Pero me ofrecieron la oportunidad de decirme, Esteban, usted va a hacer trabajo de ingeniero, pero sí, entendemos que todavía no cumple el requisito para que lo podamos contratar en ese puesto. ¿Acepta o no acepta? Por supuesto que yo dije que sí. Al final lo hace uno un trabajo más allá de la paga que le están dando, pero uno espera que todo eso se retribuya en un futuro. En ese trabajo fue donde hice mi primera transferencia. La empresa tenía un producto que se desarrolla actualmente en Estados Unidos con 3 robots. Es un proceso totalmente automatizado allá. Y yo dije, qué chiva, vienen los 3 robots para Costa Rica. Esto es para lo que yo estudié. Y llegamos y en Costa Rica había que hacer el proceso manual con operadores que se encargaran de elaborar el proceso. Y eso debido al mercado que tenemos. No, por lo menos a nivel en la industria donde yo estoy, aún no se está listo para tener un proceso 100% automatizado. Pero eso es parte de nosotros como mecatrónicos, irles diciendo y meter pequeños equipos ahí que ayuden a hacer las máquinas, los procesos más fáciles, los procesos más automatizados, y que se den cuenta que es algo que se puede llegar a hacer en un futuro. Ok. Entonces, usted ahorita abarca como una posición de continua mejora, podríamos decir así. Sí, de continua mejora, y aparte de eso, de traer nuevos productos a la empresa y que la empresa los pueda manufacturar. Excelente. Normalmente a nosotros nos dicen, tomen, este es el dispositivo médico, estas son las características que él debe cumplir, desarrólleme un proceso en el cual yo pueda asegurar la calidad de ese dispositivo. Ujú. Excelente. Ahora quisiera escuchar un poco de don Germán. Germán sí es un total exponente de la automatización. Nos va a hablar un poco qué, qué puestos ha ocupado desde que se graduó, ¿verdad? Adelante, don Germán. Bueno, en mi caso, como lo dice don Carlos, sí me ha tocado desarrollarme en la parte de automatización industrial. Digamos que esa es la parte fuerte de la empresa. Y bueno, en el 2016 inicié como practicante, como creo que todos vamos a iniciar, ¿verdad? Haciendo nuestra práctica, y pues en la empresa nos dieron la oportunidad de que, a pesar de que uno era practicante, lo ponían bajo uno de los ingenieros de proyecto, pero sí podía llevar sus proyectos solo. Digamos, la idea es que uno vaya aprendiendo, se vaya desarrollando. Entonces, pues así empecé practicante, ¿verdad? Y básicamente era la parte no fea, hacer manuales de usuario, inclusive a veces hasta tener que limpiar gabinetes, dar mantenimientos, etcétera. Ganándose el derecho de piso, como se dice popularmente. Ya posterior a eso, terminando la carrera en el 2017, ya sí, me ofrecieron un puesto, ¿verdad?, de ingeniero de proyectos, y pues ahí me quedé. Y básicamente eh, se puede decir que es un puesto de ingeniero de proyectos, pero también se puede ver como un puesto de ingeniero en automatización, ¿verdad?
¿Cuál es la diferencia? Que los proyectos de automatización normalmente son una parte de un proyecto grande, entonces uno entra y tiene que llevar toda la parte administrativa de cuánto tiempo va a tardar, cuándo vamos a poder entregar, qué cosas necesita usted que estén listas, por ejemplo, en un proceso, en una línea de producción para que usted pueda empezar con sus pruebas y cuándo va usted a terminar. También toda la parte de las puestas en marcha, ¿verdad? Entonces, el puesto mío es súper versátil. Me ha tocado proyectos desde control de accesos en un edificio, automatización de calderas, automatización de los sistemas de enfriamiento de las hidroeléctricas, sistemas de monitoreo y control de temperaturas de las turbinas. He andado por en la parte alimenticia, en la industria aceitera, en toda la parte de plantas extractoras. Entonces ahí hemos visto bastante desde la parte de calderas, el proceso de extracción, hasta la parte de refinería. Entonces sí, el puesto, a pesar de que es solo uno, me ha tocado andar dando vueltas por varias industrias y por diferentes procesos, diferentes máquinas, diferentes equipos, diferentes marcas, que nosotros integramos lo que es, bueno, marcas premium, digamos, en automatización, lo que es Schneider, Siemens y un poco de Allen Bradley. Pero entonces, cuando uno llega, ¿verdad? Se da cuenta de que a pesar de que son los mismos equipos, al cambiar de marcas, la cosa cambia un poco también, no todo el desarrollo es igual. Y pues a nivel de industrias también, ¿verdad? Que cambia un poco, depende de la industria en la que uno se esté desarrollando, eh, los estándares de calidad que piden. Entonces, más o menos, el puesto mío ha sido ingeniero de proyectos, pero dando vueltas por por varias industrias. Ok, excelente. Bueno, quisiera, tenemos una pregunta de Kevin Coy que nos hace, muy interesante y creo que se puede complementar con Ronald Valverde y con Daniel Barrantes. Y enfocados en la misma pregunta, ¿verdad? Si tuvieran que desempeñarse en campos ajenos a la mecatrónica, ¿cómo aplicarían ese conocimiento al trabajo? Tal vez Don Ronald nos pueda complementar un poco la pregunta. Sí, es vacilón, que dicha que hacen una pregunta así. Yo actualmente soy supervisor del área de calibraciones o metrología. Básicamente tiene cero que ver con lo que estudiamos en mecatrónica. Pero apareció una oportunidad de crecimiento, quería aprender algo nuevo y vamos, ahora. Siempre hay un poquitito de relación. Metrología está súper enfocado en temas de estadística, en temas de control de proceso, en temas de control de calidad. Entonces, al final del día, inherentemente en nuestro proceso de formación, llevamos un poco de esto. Yo recuerdo en su momento que llevamos un curso de estadística donde cubrimos temas de hipótesis, temas de población, temas de cómo calcular sample size. Ahora, si me devuelvo y de manera retrospectiva, creo que no le saqué el provecho necesario que hoy estaría aprovechando en mi posición. Entonces, ¿qué generó? Que básicamente por no tener un buen enfoque durante el estudio, tuve que volverme ahora a reaprender algo que ya un poco habíamos pasado. Y eso es muy específico en la profesión actual, pero dándole un brochazo, yo solo he trabajado en una empresa, se llama Allergan, es también de dispositivos médicos. Sí me he movido en muchas posiciones dentro de la empresa. Entonces, al igual que Herman, he manejado proyectos desde las dos camisetas, desde el líder del proyecto o la persona que se encarga de capturar todos los requerimientos de algún producto, algún proceso, algún equipo, hacer todo el manejo, comunicar a los demás interesados, manejar que todas las personas hagan sus tareas, pero también con la camiseta de tengo que ir a cablear un PLC para tener las señales. Entonces, hay esas partes que sí son directamente relacionadas a lo que es mecatrónica, a lo que nosotros estudiamos, pero también hay otras partes que no. Igual yo creo que como yo no he hecho transferencias como Esteban y Daniel, pero sí estuve un tiempo en lo que en mi empresa dirían, en ingeniería diríamos el
el lado oscuro, que es el lado de calidad. Estuve como ingeniero de validaciones, lo cual tampoco tiene nada que ver con ingeniería mecatrónica. Y básicamente acá era de determinar lo mismo, determinar qué condiciones vamos a testear para asegurar que un equipo, un producto, un software o proceso está en cumplimiento con todas las regulaciones, cosas que yo creo que nosotros en la U nunca tuvimos visibilidad de que existían esas regulaciones o de que en algún momento íbamos a llegar a cumplirlos, pero al final me devuelvo a una de las frases que mencioné al inicio y que Daniela la acotó. Nosotros tenemos que tener, por ese conocimiento pequeño que tenemos en tantas áreas, tenemos que trabajar muchísimo en esa capacidad de adaptarnos al cambio y ser muy flexible. Y como dicen, si uno no se adapta, si usted no se adapta, el tren lo agarra y lo adapta. Entonces, hay que aprender a adaptarse antes de que el cambio lo cambie usted. Y si quiere, seguimos con Daniel. Gracias, Beto. Se me La olvida, pregunta, se me olvida que tengo el micrófono apagado, disculpen. No, precisamente le estaba no te dando el preocupes. pase a don Daniel. Adelante, Daniel. Gracias, Charlie, Beto. Creo que ¿verdad? La pregunta precisamente que nos hace el compañero se alinea totalmente con esto y es que, ¿verdad? Como lo comentaba Beto, nosotros no estamos ¿verdad? En un enfoque muy técnico, sino que más bien debido a situacionalmente a la necesidad y las naturalezas de la industria en la que nos desenvolvemos, ¿verdad? Tuvimos que adoptar nuevos perfiles, ¿verdad? Y eso es parte que se alinea mucho al crecimiento en la adaptabilidad y flexibilidad que representa. Tal vez voy a ir a través de las posiciones en las que he estado y voy a tratar de conectarlo con la pregunta que nos hacía el compañero. Yo inicié como ingeniero de automatización en Hologic, ¿verdad? Como el compañero Esteban, y les digo, o sea, para mí fue bastante estresante, tenía que entregar como tres propuestas por semana, las propuestas eran la barata, la media y la buena. Yo siempre sabía que se iban por la intermedia, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿por qué me ponen a hacer tres propuestas y acá, ¿verdad? Entonces, y eso como parte de un poco la inmadurez, hoy en día ya uno comprende un poco que hay más trasfondo que solo eso. Eh, Ese proceso, esa primera experiencia me sirvió mucho y lo ligo mucho con lo que nos decía Esteban ahorita, de que él, ¿verdad? Se emocionó todo cuando venían robots, pero le dijeron, no, en Costa Rica eso lo vamos a implementar manual. Y eso obedece mucho a los tiempos de entrega y a los costos. Yo recuerdo una vez en Hologic que estuvimos haciendo unas pruebas porque teníamos un robot Cobra ahí pequeñito ¿verdad? De cuánto nos salía a colocar el equipo, cuánto era el tiempo del retorno de la inversión, y nos dimos cuenta que podíamos poner 5 o 6 operarios, hacer lo mismo que hacía el robot, y retornábamos la inversión en menos de 3 años. Entonces, creo que ese es el tipo de cosas, ¿verdad? Que empezamos a ver y que liga la parte técnica con partes administrativas que realmente, ¿verdad? Son las que marcan y mueven la aguja. Por otra parte, bueno, creo que, ¿verdad? Mi mayor escuela, a la que agradezco muchísimo, ¿verdad? Todas las oportunidades que me brindó, porque ahí yo creo que llené mi cajita de herramienta de muchas habilidades. Yo empecé como ingeniero de validaciones de software, ¿verdad? Es un tema que está muy relacionado a validaciones, pero también las validaciones implica un alto conocimiento de la tecnología y equipos, ¿verdad? Entonces era un trabajo, ¿verdad? Muy tú a tú con el ingeniero de equipos que se encargaba de comprar el equipo, de traerlo e instalarlo y ejecutar otra serie de tareas, pero nosotros, ¿verdad? Como portero, ¿verdad? Como siendo el ingeniero de validaciones, teníamos que asegurar que lo que estaba colocando ahí realmente cumplía con el reliability, ¿verdad? Con el grado de confianza que la industria médica necesita. Entonces, creo que, aunque no estuviera, ¿verdad? Técnicamente involucrado, ¿verdad? No sé, atornillando tornillos, ¿verdad? O valga la redundancia, tenía que entender muy bien. Entonces, creo que ¿verdad? Yo aprendí indirectamente de las tecnologías, aun cuando no las estaba palpando. Entonces, creo que eso es un enfoque, ¿verdad? De la mecatrónica. No necesariamente estaba ahí, ¿verdad? Debajo del equipo, lleno de grasa, pero tenía que tener un entendimiento bastante importante.
Después ¿verdad? Como les decía, tuve oportunidades de también entrar al mundo de calibraciones. Estuve un periodo de como 8 meses aproximadamente, ¿verdad? En la administración de calibraciones, donde, como decía Beto, es súper interesante, ¿verdad? Toda la parte de medición, entender qué es incertidumbre, tolerancia, cómo eso se alinea hacia el proceso, ¿verdad? Cómo cuando llegan y me dicen, mira, es que necesito medir de 0 a 10 grados centígrados. Ah, ok, pero usted cuando mide, no mide un punto, mide un rango porque tiene que agregarle el error. O sea, todo ese tipo de conocimiento, ¿verdad? Y ese aporte que uno genera es también parte del background técnico que uno maneja. Realmente, yo le soy sincero, yo ahora tengo un par de técnicos que están sufriendo muchísimo con vacío, ¿verdad? Tratando de entenderlo, cómo funciona y demás. Y, y son esas pequeñas cosas que, ¿verdad? Que hablamos de medición, incertidumbre, tolerancia. Por otro lado, hablamos de la tecnología, ¿verdad? ¿Qué tipo de sensor se aplica a la tecnología? ¿Por qué ese sensor es el idóneo? ¿Cumple los requerimientos del proceso? Creo que esa sinergia de ligar todo es parte de lo que la carrera a lo largo de sus años nos permite ir, ¿verdad? Entrelazando y ligando. Solo que creo que las primeras experiencias a veces son un poco dolorosas porque realmente uno está, como dicen popularmente, ¿verdad? Batiendo barro, pero una vez que uno logra incorporar y entrelazar los conocimientos, ¿verdad? Se aplica la mecatrónica en todo su esplendor. Por otra parte, creo que ya, ¿verdad? Un poquito ya más avanzado, ¿verdad? Con un poquito más de madurez, empecé en la parte de, ¿verdad? Involucramiento en transferencias, a participar de ellas. Eso me generó, ¿verdad? Y cuando hablamos de transferencia de un producto, intrínsecamente también hablamos de transferencia de tecnología. Muchas veces, ¿verdad? Cuando usted va, revisa un proceso del lugar de donde usted va a hacer el insourcing, usted tiene que ver los equipos, tiene que entender cómo funcionan. A veces están muy viejos, ¿verdad? Entonces, dependiendo del enfoque de la transferencia, si es, vamos a comprar todos los equipos nuevos. Sí, ok, bueno, los equipos que usted va a comprar son diferentes a los que estaban en el proceso que usted vio. ¿Y por qué? Porque el mercado evoluciona, cambia y usted va a empezar a ver cambios y eso también implica que usted tenga que entender esas variaciones. Entonces, la medida en la que usted es capaz de entender mejor la tecnología involucrada para el proceso, eso va a agilizar los procesos de transferencia. Moviendo un poquito más adelante, ¿verdad? Ya entré un poco en la parte de procesos en adquisiciones, ¿verdad? Entonces, las adquisiciones es tome una compañía e incorpórela dentro de otra más grande, ¿verdad? Eso es equiparar sistemas de calidad, tecnologías, ¿verdad? Llevar todo a un nivel de confianza que cumpla con las regulaciones, como nos decía Esteban al inicio. Y creo que toda esa sinergia, ¿verdad? Entender cómo funciona todo, cómo se incorpora, definitivamente, ¿verdad? Usted ve el equipo funcionando allá, pero si usted lo desconecta, se lo trae y lo pone acá en Costa Rica, se dio cuenta que la humedad le impacta, que la altura impacta, que las condiciones del área donde usted lo está colocando impacta, que las personas que lo van a manipular van a generar otro montón de variaciones. Y yo creo que todo eso es riquísimo. Y técnicamente, ¿verdad? La mecatrónica, que, ¿verdad? Uno de los ejes principales es la sinergia, ¿verdad? Nosotros, yo siempre he visto el perfil de nosotros como el que conecta la rueda. Nosotros no somos los, lo- los rayos, ¿verdad? Imagínense un aro de bicicleta que tiene un montón de rayos que soportan el peso, pero al final nosotros somos el aro que mantiene todo eso en su posición. Así es como lo he visto, ¿verdad? Y desde un enfoque técnico, desde un enfoque administrativo, es como, ¿verdad? Nosotros vamos permeando en todas las áreas y permitimos que se mejore el enfoque, ¿verdad? Y el avance en los procesos. Yo, por eso, ¿verdad? Mi enfoque ahorita es más de líder de transferencia. Es un enfoque muy administrativo, pero yo personalmente siempre trato de estar actualizado con las tecnologías, de leerme los manuales de los equipos y demás para poder colaborar con mi equipo, ¿verdad? Porque yo también, a mí me gusta saber de lo que estoy hablando y poder ayudarles en ese proceso. Entonces, yo creo que la mecatrónica no se pierde, solo se modifica la forma en la que se aplica, pero al final de cuentas, el que yo no programe el PLC no quiere decir que yo no dé la solución correcta para solucionar ¿verdad? El troubleshooting
o aquello que dejó de funcionar por algún problema. Entonces yo creo que eso es muy importante y Charlie, creo que me extendí mucho, pero sí quería como poder, ¿verdad?, contestar esta pregunta y ligarla a la pregunta del compañero, ¿verdad?, para que veamos que mecatrónica no tenemos que estar, ¿verdad?, con las manos en la tecnología para serle fiel a la carrera. No, no, muchísimas gracias más bien por exponer todas esas ideas y todas esas cuestiones que nos permite visualizar un poco más, porque como decía don Tristán, a veces nos vemos como en campos de la electrónica, en campos de automatización, en campos de alta tecnología, en campos de PLC, de electrónica y esa cuestión, pero de la información que ustedes nos están brindando, también nos ligamos mucho con esa cuestión de adaptabilidad, de, de si nos proponen algo, no decir que no, ¿verdad? Si tenemos el conocimiento, tal vez en áreas administrativas, pero va muy ligado en la parte de ingeniería también y que nos podemos complementar, ¿verdad? Hemos escuchado que ustedes han abarcado puestos de mejora continua, que son a veces tareas muy administrativas o de producción, líderes de proyecto, puestos de validación también, o también esa parte que sí es muy bonita, que siempre lo hemos sabido, que somos integradores, que nos permite la ingeniería mecatrónica ser integradores de varias áreas que contemplan la electrónica, la mecánica, computación, sistemas de control, que nos pone nosotros, por saber un poquito de cada uno, nos hace idóneos para hacer una mayor, porque tenemos mayor visión de cómo integrar los diferentes componentes. Muchísimas gracias por compartir esas preguntas. Creo que nos estamos exponiendo, nos estamos extendiendo un poquito más, pero eh, yo creo que la información que se está dando es muy nutritiva y creo que nos podemos extender unos 10 minutos, aunque sea. Ya si están ahí ocupados, no importa, ahí nos dicen, paren ya y nosotros paramos, no hay ningún problema. Entonces, yo quisiera abarcar todo el día, ¿verdad? Y hablar, pero yo sé que tenemos cosas por hacer tal vez más adelante. Pero sin más, sin perder un poquito más de tiempo, y la idea es que podamos expresar mayor información posible en este corto tiempo, quisiera hablar más bien, ya ahorita abarco, ya tengo varias preguntas, pero quisiera dejarlas al final para continuar con las últimas dos preguntas y ya pasamos a la parte final de esta charla. Ojalá que se la estén pasando bien o que no sea tan aburrida, porque a veces yo sé que eso de estar hablando y hablando puede tornarse un poco aburrido. Pero la idea es que nos sintamos ameno, eh, tranquilos, ¿verdad? Que nos sintamos que estamos dando un valor agregado. Pero quisiera hacer una pregunta muy fundamental, ¿verdad? En todos esos puestos de trabajo que ustedes nos han expuesto, así, de manera breve, ¿qué resaltarían ustedes de la mecatrónica que les facilitó la integración de esos proyectos o el desarrollo en esos proyectos que ustedes nos han mencionado? Tal vez quisiera arrancar esta vez con don Germán. Bueno, en mi caso, yo creo que lo principal, como lo han comentado los compañeros, es el poder ser autodidactas. Normalmente nosotros llegamos a desarrollar algo, ¿verdad? Y no tenemos el conocimiento de todo, sino que decimos, bueno, un variador de velocidad, yo sé que podemos variar la frecuencia del motor, tenemos más o menos de cómo funciona, por decir así, al interno, ¿verdad? A grandes rasgos. Sin embargo, cuando ya llegas a la calle, te ponen un variador de velocidad al frente y te dicen, bueno, prográmelo, échalo a andar, y resulta que uno lo programa, como dice el manual, y no arrancó el motor, o el motor se queda pegado, tiene una vibración extraña. Pues ahí empieza, para mí, la parte bonita de la mecatrónica, ¿verdad? Resuelva el problema. No hay que estar ya, o sea, hay sus líneas de soporte, pero lo primero es uno en campo metido a la par de la máquina, llevando calor sin internet o una conexión de internet estable, de ahí empezar a recabar y decir, bueno, me acuerdo que el motor funciona así, es una onda senoidal, ok, y agarras el manual del producto y empezás a leer, a buscar información, y pues lograr resolver eso para mí es como lo principal, ¿verdad? Y eso me trae los recuerdos de cuando uno estaba en el TEC, que le dejaban un trabajo y investigue,
resuelva y vea a ver cómo lo hace. El profesor no se ponía así, haga estos pasos, sino tome, resuelva el problema, ahí hay una caja negra y venga con una solución. Y pues eso creo que es lo que como ingenieros mecatrónicos nos distingue bastante, al menos en el área que yo me desarrollo, ¿verdad? De automatización es súper importante y sucede en absolutamente todos los tiros. No hay, bueno, ahora comentábamos antes de iniciar de que si un proyecto mecatrónico no tiene problemas de inicio y todo eso, no es un problema mecatrónico, ¿verdad? Para eso estamos nosotros, es para solucionar los problemas. Ok. Hablas mucho de ser autodidacta, de eso es verdad. ¿Qué nos podría usted decir en este ámbito, don Esteban? En esa área, bueno, como les dije, Meca le enseña a uno a aprender. Ustedes, como dice Germán, a veces a uno solo le dan un problema y le dicen, espero que me traiga la solución. El mundo laboral se maneja por costos y rentabilidad y esas soluciones tienen que aparecer rápido y ser de calidad. Usted no puede llegar con una cochinada a donde su jefe y decirle, si quiere algo rápido, esto es lo que hay. También creo que hay una parte importante que las empresas valoran mucho ahora y es el desarrollo de habilidades blandas, lo que se llama saber exponer, lo que se llama trabajo en equipo, lo que se llama saber comunicar las ideas. Y todo esto en Meca, creo que si se hace un esfuerzo, la mayoría de cursos uno tiene que ir a hacer exposiciones, en la mayoría de cursos usted tiene que hacer trabajos, en algunos lo dejan elegir su grupo y uno dice qué dicha, en otros le dicen tome, esto es lo que hay y uno tiene que trabajar con distintas personas y al final el ambiente laboral es así. Usted ingresa a un lugar y tiene que adaptarse a todos. Entonces creo que esas son las dos partes más importantes de Meca, la parte de ser autodidactas y la parte de estas habilidades blandas que ahora las empresas buscan tanto. Ok. Muchísimas gracias, don Esteban. Don Ronald, ¿comparte un poco de estas ideas o tiene otras bondades que usted quisiera resaltar de la mecatrónica que le ha facilitado desempeñarse de la mejor manera en sus puestos de trabajo? Sí, yo creo, vamos a ver si estoy completamente alineado con los dos que mencionan Germán y Esteban. Definitivamente, el ser autodidacta, pero regreso a lo mismo que he conversado desde el inicio, es gracias a esos brochazos que tenemos de conocimiento que nos lo dio la educación, la formación en el TEC, se nos hace más fácil llegar e interpretar los problemas que estamos teniendo. Yo creo que, y Germán dio en el clavo, qué pereza un proyecto que usted llega, agarra y programa o lo entrega y todo salió bien. Yo personalmente en la mayoría de casos siempre nos brincan polillas, nos brincan cosas que nunca, variables que no las habíamos contemplado. Y ahí es donde tenemos que ser audaces, que creo que es otra de las características que tenemos los mecatrónicos. Somos audaces y sabemos reaccionar rápido ante estos problemas que pasan muy, muy, muy frecuentemente. Y vamos a ver, yo me voy a volver un toquecito a la pregunta anterior para darles algo, un comentario que decía Carlos. Nosotros les venimos a decir que hay más posiciones que esas que tal vez Tristán nos mencionaba al inicio, pero todo hay. También hay desarrollo en electrónica, también hay automatización. Nosotros incluso en la industria médica hemos traído robots, a la empresa en la que estamos hemos traído sistemas de visión. Entonces, alta tecnología también hay y nos vamos moviendo hacia traer eso. Ahora, no es que precisamente nos vamos a quedar nosotros siendo siempre esas personas que van y programan el sistema de visión o van y se encargan que los motores funcionen bien o se aseguran que las válvulas estén adecuadas. No, de todo tenemos. Nosotros vamos a ir creciendo en nuestro desarrollo profesional, vamos a ir adquiriendo nuevas responsabilidades y hay distintos paths o opciones en las que nos vamos a ir moviendo. Y bondades, eso que les mencionaba, yo creo que la adaptabilidad, la flexibilidad y nunca limiten ese desarrollo de soft skills. Yo creo que algo importantísimo y que también muchas veces se deja por alto en nuestro periodo de educación es desarrollemos esas habilidades de comunicación. No saben lo importante que es ir y ponerse enfrente de sus compañeros en esas exposiciones y
y la confianza que le va a ir generando eso para que cuando tengan que ir a exponer frente a la empresa o frente a los directivos o frente a directores corporativos, ustedes se sientan tranquilos y tengan esas capacidades de expresarse, capacidades de trabajar en equipo. Definitivamente mucho el enfoque soft skills, yo creo que los desarrollamos, por lo menos la generación en la que yo estuve, éramos un grupito muy compacto, eso nos sirvió montones a incorporarnos en el mercado laboral. Y yo creo que básicamente esas son, y las recalco: adaptabilidad, autodidacta, ser rápidos y audaces, y soft skills. Llévense en eso como bullets a tratar. Si algunos no lo tienen, empiecen a trabajarlo, porque entre más rápido lo trabajen, más fácil les va a ser incorporarse al trabajo. Excelente. No, muy, muy acordes con ustedes, de mi perspectiva personal. Creo que no solo desde del área de mecatrónica, la capacidad de ser autodidacta, trabajo en equipo y esa capacidad de reacción, yo creo que es mucho de la educación del TEC, ¿verdad? Pero una bondad que sí nos permite desarrollarnos de una buena forma, y creo que lo hemos expuesto en las diversas experiencias que ustedes nos han compartido, perdón, es en la integración, ¿verdad? Esas pequeñas partes que tenemos, como ya hemos dicho constantemente, ese conocimiento en mecánica, en electrónica, en otras áreas, nos permite ser idóneos para integrar proyectos, para liderar proyectos. Y ya conforme vamos adquiriendo experiencia, vamos ascendiendo en puestos tal vez un poco más administrativos, ¿verdad? Para terminar, este, quisiera, ya hablamos de las cosas buenas de la mecatrónica o las cosas buenas que nos enseñaron en el TEC, ¿verdad? Como ingenieros en mecatrónica. Pero yo quisiera apelar a ustedes y que nos pudieran compartir esas oportunidades de mejora que ustedes ahí, pudieran complementar en la formación de mecatrónica para llegar a un perfil ideal de ingeniero mecatrónico en el mercado actual, según su experiencia. Y quisiera arrancar esta última pregunta antes de iniciar al espacio de preguntas, con el señor Daniel Barrantes. Gracias, Charlie. Mira, Charlie, y aquí van varios tips que inclusive, ¿verdad? Son para entrevista de trabajo, ¿verdad? Que sería bueno permearlo. ¿Verdad? Como sabemos, tenemos muchísimas bondades, ¿verdad? Como lo decían previamente mis compañeros expositores, pero también es claro que siempre hay oportunidades de mejora. Y entre las cosas que yo veo es, primero, sentirse humano. eh, Más que profesional, somos personas. Y creo que el que seamos muy buenos técnicamente no implica que no vayamos a aprender. Entonces, creo que una de las principales oportunidades de mejora es dejarse guiar, ¿verdad? Hay que confiar en la gente que te está dando la oportunidad y hay que dejarse guiar, confiar en que esa persona tiene la experiencia y te va a dirigir y te va a permear con las herramientas que necesitas para seguir avanzando. Lo otro, equivocarse no es malo, ¿verdad? Y además de eso, buscar guía tampoco baja el nivel. Entonces, a veces, ¿verdad? Nos sentimos, ¿verdad? Muy bien con el conocimiento técnico, pero definitivamente la industria nos va a llegar a sacar de esa zona de confort y nos va a mover a puntos donde probablemente no nos sintamos cómodos. Pero hay que entender que esa acción, ¿verdad? De incomodidad va a generar movimiento y ese movimiento, ¿verdad? Hay que saberlo canalizar y enfocarse, ¿verdad? Ya sea apoyándose buscando mentores, ¿verdad? Que te permitan fortalecer y entender la ruta, ¿verdad? Y también, pues, parte, ¿verdad? Siempre mostrarse proactivo para seguir empujando. Yo creo que, ¿verdad? Yo, en mi experiencia, ¿verdad? Con los pasantes que he tenido a cargo y demás, yo he visto que la receta es muy sencilla. Los que se muestran proactivos tienen altas posibilidades, por encima del 90%, de quedarse en cualquier compañía. Pero esa proactividad que implica
reconocer cuando tengo un error, cuando no conozco algo, pero también dice, yo sé que tengo esta oportunidad de mejora y así es como estoy trabajando para mejorarlo. Yo creo que todos esos puntos, ¿verdad? Que les menciono son esas oportunidades. Si tuviera que recalcar alguna otra, en mi experiencia, el nivel del inglés hay que cuidarlo, hay que asegurarse que estemos en el momento ideal para que no se convierta en una traba ya de por sí del buen trabajo, ¿verdad? Que venimos haciendo, desarrollándonos. Y finalmente, la mejor carta de presentación siempre es un buen currículo. Asegurémonos de buscar la guía, de buscar los mentores a tiempo. No esperemos a que el proyecto de graduación esté encima o que esté la entrevista encima, ¿verdad? Para acordarnos de que tenemos que tener siempre una hoja impecable, bien redactada, bien hecha, que, ¿verdad? Que permita que el empleador sienta ganas de conocerlo y después, ¿verdad? Demostrar todas las actitudes que les decía previamente, ¿verdad? Demostrar sencillez, ganas de aprender, que confíe. Yo recuerdo, yo tengo un amigo que él y yo participamos en el mismo concurso y la razón por la que me escogieron a mí y no a él fue porque él dijo que él no iba a creerle a nadie hasta que no se lo demostraran con evidencia y demás porque él sabía más. Y entonces eso lo que dejó de imagen fue, yo no estoy abierto a aprender, eh, yo voy a generar conflicto. Entonces yo creo que son como ese tipo de cosas, ¿verdad? Y decirle a todos los jóvenes que están acá en proceso que no hay que tenerle miedo al mercado, ¿verdad? Hay que aventurarse y hay que entender que hay más bondades afuera que retos, ¿verdad? Porque al final todo lo que vamos a encontrar tiene una solución. Probablemente, ¿verdad? Nosotros en nuestro storming interno pueda ser, yo creo que a veces es la mayor traba que tenemos todos, ¿verdad? Pero yo quiero instarlos a que sigamos empujando hacia adelante, nos demos las oportunidades, nos preparemos y dejemos que el destino traiga buenas oportunidades y que nos permita seguir generando experiencias. Te devuelvo el pase, Charlie. Excelente. Ahí les pido disculpas porque se me desconectó la cámara. Eh, bueno, es que yo me conecto, bueno, para los que no sabían, bueno, yo creo que sí, la mayoría debe saber, yo puedo conectar mi cámara de teléfono por vía Wi-Fi a la aplicación de Zoom. Entonces estaba conectada la conexión de cámara estaba con la de mi teléfono. Pero me llamaron y se me desconectó, entonces... Bueno, muchas gracias por el aporte que nos ha dado Daniel Barrantes. Eh, Nada más quisiera complementarlo tal vez un poquito más con Germán y ya terminamos y pasamos a la espacio de preguntas. Bueno, en mi caso, vamos a ver, lo que dice Daniel es totalmente cierto, ¿verdad? Tenemos que llegar humildes. Me ha pasado que, bueno, los pasantes, ahora cuando me toca entrevistarlos y eso, llegan con el pecho inflado porque somos del TEC, y es cierto, nosotros somos del TEC, somos muy proto, pero cuando llegamos a la calle siempre nos llevamos un golpe bastante vacilón, porque resulta que todo lo que era lindo en la U y todo en la calle no es tan fácil. El conocimiento que se adquiere en la calle es, por decir así, lo que nos va a formar como ingenieros mecatrónicos. Traemos las bases, traemos conocimientos, pero la calle es lo que nos va a terminar de dar esa formación. Entonces, llegar con mucha humildad. Y la otra cosa que yo he notado es el compartir los conocimientos. Vieras qué interesante porque normalmente los compañeros que han hecho práctica con nosotros y se han quedado trabajando con nosotros, eh, son los compañeros más abiertos a que cuando ellos resuelven un problema y uno les pregunta cómo lo hizo, ellos se abren a explicarte. Y creo que eso es muy enriquecedor a nivel de los equipos de trabajo, es muy, muy importante que entre todos estamos en el mismo mercado, es cierto, somos competencia entre nosotros, pero a pesar de eso, el hecho de que podamos compartir nuestros conocimientos nos ayuda a crecer más, no unipersonal, sino como equipo de trabajo, y eso, vieras que a nivel laboral lo aprecian mucho. El hecho de que no se guarden el conocimiento para una sola persona, sino que lo puedan exponer a los demás y que se comparta la información y que todos vayan en un crecimiento técnico parejo. Es muy, muy, muy interesante. No, excelente. Muchísimas gracias, don Germán, y a todos por haber compartido esas cuestiones.